Hola chicas y chicos, voy a grabaros ahora el vídeo de lo último que vamos a ver de este segundo tema, segundo gran tema de la asignatura, que estaba dedicado a los lenguajes libres de contexto. Y vamos a seguir con lo que empezamos en el último vídeo. En el último vídeo os expliqué lo que era un autómata con pila, cómo funcionaba un autómata con pila realmente para reconocer palabras, cómo utilizaba la pila, cómo eran las descripciones instantáneas para hacer una traza, e hicimos un ejemplo de un autómata con pila y además lo ejecutamos a mano sobre una palabra para ver que esa palabra era reconocida por el autómata con pila, y también lo ejecutamos sobre otra palabra para ver que no era reconocida por el autómata con pila. O sea que los autómatas con pila vienen a ser como un contexto de programación para programar lenguajes libres de contexto. Bueno, pues esta última parte del tema pues trata de los autómatas con pila deterministas y no deterministas. Son dos conceptos que ya hemos visto. Cuando vimos los autómatas tradicionales, hablamos de los autómatas finitos deterministas, cuando dado el autómata y dada la palabra, había un único recorrido en el autómata etiquetado por esa palabra. Solamente había una posibilidad de recorrer el autómata leyendo esa palabra. Lo recordáis, ¿verdad? Y luego los autómatas con pila no deterministas eran aquellos en los que para una misma palabra había distintos recorridos en el autómata. Algunos no se podían completar, otros acababan en un estado no final, y si alguno de esos recorridos acababa en un estado final, entonces la palabra era aceptada. Fueron el segundo tipo de autómatas que vimos, si recordáis. Bueno, pues en los autómatas con pila pasa lo mismo. Hay autómatas con pila deterministas y autómatas con pila no deterministas. Y la idea es esencialmente la misma. Los deterministas, dada la palabra, está determinada la traza del autómata cuando está comprobando si esa palabra es aceptada o no. Y los no deterministas resulta que no, que dada una palabra, pues hay distintas trazas para ver si es reconocida o no. Y la idea para que una palabra se acepte o no por uno de estos autómatas sigue la misma filosofía que para los autómatas finitos que vimos en el tema anterior. Si el autómata es no determinista, pues si uno de los caminos, si una de las trazas lleva a buen puerto, y buen puerto significa aceptación, entonces el autómata reconoce esa palabra. Y si ninguna de las trazas, si ningún camino lleva a buen puerto, es decir, a aceptación, el autómata no reconoce esa palabra. Aquí tenéis pues la idea que define cuando un autómata es determinista. Un autómata con pila formada por las 7 partes es determinista si y solamente si cumple las siguientes condiciones. Son dos. La primera condición es esta que veis aquí, esta condición, que dice que si la función delta tiene un lambda movimiento con un símbolo, digamos, A en la cima de la pila, cuando la función delta tiene un lambda movimiento con un símbolo A en la cima de la pila, es decir, cuando tiene un lambda movimiento para A, entonces no puede haber otra transición de delta con este A en la cima de la pila y con el mismo Q. Es decir, no puede haber dos transiciones en las que coincida el estado
y el símbolo de la cima de la pila. Si para un estado Q y cima de la pila A hay un lambda movimiento, no puede haber otra transición para ese mismo estado Q y símbolo de la pila A. Esta es la primera condición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un delta que para el mismo Q y A en el símbolo de la pila tiene un lambda movimiento, que es este, pero también tiene una acción a realizar cuando está leyendo una B. ¿De acuerdo? Esto se resume diciendo exactamente lo siguiente, diciendo que para un mismo estado y símbolo de la cima de la pila, solo puede haber o este o este. Solo puede haber una opción. En este mismo sentido va la segunda condición, que dice que si tenemos una transición con delta para un Q, digamos que el número de transiciones con delta para un caso solo puede ser como mucho una. Es decir, delta de Q a S no puede tener dos opciones. Este es el determinismo al que estábamos acostumbrados. Es decir, si estoy en el estado Q leyendo una A y en la cima de la pila hay una S, entonces solo puede haber una acción a realizar, que puede ser seguir en Q y sustituir la S por una A o cualquier otra, pero este no puede estar, uno solo, o bien no puede estar el otro. En este caso, este es un ejemplo en el que no se cumple el determinista. En definitiva, por repasarlo todo, un autómata finito, determinista es aquel en el que si tenemos un lambda en movimiento para un Q y en la cima de la pila una A, entonces no puede haber para ese mismo Q y esa A un movimiento que involucre la lectura de un símbolo. Es decir, o uno o otro. Y la segunda condición lo que dice es que para cada caso de definición de la función delta, que sea un Q leyendo un A y una mayúscula cualquiera en la cima de la pila, solo hay, como mucho, una acción a realizar. Este no es determinista, porque para Q a S tengo dos posibles acciones. O sea que si ocurre esto, el autómata con pila es no determinista. Bueno, seguimos. Vamos a ver un ejemplo concreto de un autómata con pila determinista. Y vamos a ver de paso cómo se construye un autómata que reconozca este lenguaje que ya hemos visto en algún otro momento en este tema. Este es el lenguaje de las palabras formadas por ceros, unos y doses, que son capicúa y que en el medio hay un 2. Por ejemplo, una sería 0, 0, 1, a ver si soy capaz de escribirla bien, perdonad, 0, 0, 1, 0, un 2 y luego el reverse, que sería 0, 1, 0, 0. ¿Veis? Esto sería Z, esto sería Z al reverse y este es el 2 que pilla en el medio. O sea, es
el autómata, queremos construir un autómata con pila que reconozca este tipo de palabras, ¿vale? Bueno, vamos a dar primero, antes de ver el autómata, vamos a intentar describir primero, como ya os he dicho alguna vez, vamos a intentar describir primero el algoritmo. Y para escribir el algoritmo, pues vamos a hacerlo implementando una pila. Este sería, voy a poner aquí el lenguaje os digo que es Z, un 2 y Z reverse. Bueno, pues vamos a intentar ahora escribir el algoritmo que me pueda a mí, digamos, inspirar para poder hacer el autómata con pila equivalente. Por ejemplo, imaginaos que yo quisiera reconocer la palabra, pues eso, 0, 1, 0, 0 y luego un 2, 0, 0, 1, 0. ¿Cómo haría el autómata para ir, digamos, para reconocer esta palabra? Que yo sé que esta palabra está en el lenguaje. Bueno, pues la idea, utilizando la pila y siendo un autómata determinista, sería, bueno, inicialmente en la pila está el Z. Bueno, pues el primer símbolo, lo que hago, ni más ni menos que lo voy a meter. Si aquí, si cada vez que leo un 0, pues lo apilo. C. C de que he leído un 0. Después leo un 1, lo apilo. U. Después leo otro 0, lo apilo. C. Luego leo este 0, lo apilo en la pila. Y voy apilando en la pila todo lo que vaya encontrando y en el orden en el que lo vaya encontrando hasta que encuentre un 2. Esto es un momento clave. Cuando encuentro un 2, no hago nada, pero lo que ahora me doy cuenta es, vale, a partir de ahora me toca desapilar. Entonces, cuando encuentro un 2, cambio al estado de desapilar y voy desapilando. Si todo va bien, lo que voy desapilando lo iré desapilando en sentido inverso a el orden en el que he apilado y entonces la palabra estará en el lenguaje. Y si no ocurre eso, si hay algún problema en esto, pues el autómata se parará y la palabra no estará en el lenguaje. En este caso, como está, encuentro un 0, lo leo y desapilo este 0. Después encuentro otro 0, lo leo y desapilo esta C. Después encuentro un 1, lo leo y desapilo esta U. Y finalmente encuentro el 0 y desapilo esta C. Y me encontraré con nada que leer y en la pila el Z. ¿Qué hago entonces? Un lambda movimiento que sea quitar el Z, pila vacía y entonces la palabra se acepta. Vais a ver cómo esto no funciona si, voy a borrar todo, vais a ver cómo esto no funciona si la palabra no está en el lenguaje. Por ejemplo, esta, 0, 1, 0, 2, pues 0, 0, 1. Esta ya veis que esto es Z, pero esto no es ZR. Esta palabra no está en el lenguaje. Con esta estrategia que voy haciendo, pues inicialmente en la pila está el estado inicial, el símbolo inicial Z. ¿Qué hago? Leo un 0 y lo apilo. Leo un 1 y lo apilo. Perdón, con una U. Es el lenguaje. Leo otro 0 y lo apilo. Pero ahora leo un 2. Por tanto, paso al estado de desapilar. Leo entonces este 0, desapilo la C, pero aquí tengo un 0 y tengo una U, no una C para desapilar. Luego, si yo programo bien el autómata compila, ahora habrá una discrepancia entre este 0
que aquí tendría que haber una C y hay una U. Y por lo tanto no estaría definida ninguna transición con el delta de la forma, pues, estar en Q, estar leyendo un 0 y con una U en la cima de la pila. No habría ninguna transición de esta forma. Y al no haber ninguna transición de estar en Q, el estado de desapilar, haber leído un 0 y tener una U en la cima de la pila, al no haber ninguna transición, el autómata se detiene aquí. Como la pila no está vacía, el autómata rechaza. Espero que con estos dos ejemplos de cómo voy apilando y desapilando, os haya quedado claro el algoritmo que voy a intentar programar dentro del autómata con pila determinista que tenemos aquí. Si os dais cuenta, este autómata que os voy a poner aquí corresponde al algoritmo que acabo de decir. Mirad, vamos con cómo se hace la primera mitad de la cadena, la que voy leyendo ceros y unos hasta que encuentro un 2. Pues fijaros, la primera instrucción es, evidentemente, si estoy en el estado inicial con el símbolo inicial en la cima de la pila y leo un 0, pues apilo una C encima. O sea, sustituyo Z por CZ. Si el primer símbolo que leo, en lugar de ser un 0, es un 1, pues encima de la Z apilo una U. O sea, sustituyo Z por UZ. Y si el primer símbolo, hay que tenerlo en cuenta, si el primer símbolo de la cinta es un 2, en el momento en que encuentro un 2, sea el primer símbolo o no, aquí sí que hay un cambio de estado. Paso del estado de apilar P al estado de desapilar Q. De manera que luego con Q y estando Z en el símbolo en la cima de la pila, pues voy a quitarlo. Esto es como programo yo el primer símbolo que lea el autómata. Ahora, una vez leído el primer símbolo, ¿cómo avanza el autómata? Bueno, pues lo hacemos de la siguiente manera. Mirad, si estoy, P es el estado de apilar. Si estoy en el estado de apilar, leo un 0 y en la cima de la pila hay una C, pues apilo otra C encima, como visteis en el algoritmo. Si estoy en el estado de apilar, leo un 1 de la palabra y en la cima de la pila hay una U, pues ¿qué hago? Apilo otra U encima, o sea, sustituyo la U por dos U's, o sea, apilo una U. ¿De acuerdo? Esto si el símbolo es igual que el anterior. ¿Qué pasa si el símbolo no es igual que el anterior? Pues si el símbolo es diferente, es análogo. Si estoy en el estado de apilar P, leo un 0 y antes he leído un 1 porque en la cima de la pila hay una U, encima de la U apilo una C. Y si estoy en el estado de apilar P, leo un 1 y en la cima de la pila hay una C, apilo una U encima. En definitiva, cada vez que estoy en el estado P, voy apilando encima de lo anterior cada símbolo que encuentro, ya sea una C para un 0 o una U para un 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si estamos en mitad de la cadena, es decir, en el momento en el que haya encontrado el 2, pues yo puedo encontrar el 2 inmediatamente después de un 1 o puedo encontrar el 2 inmediatamente después de un 0. Si encuentro el 2 inmediatamente después de un 1, estaré en este caso, estado de apilar, un 2 y en la cima de la pila una O. ¿Qué hago? No hago nada. No apilo ni desapilo nada. Dejo todo como está, pero como he encontrado el 2,
cambio de estado y paso al estado Q, que es el estado de desapilar. A partir de ahora tengo que desapilar. Lo otro es análogo. Si encuentro el 2 inmediatamente después que un 0, pues lo mismo. Paso al estado de desapilar y dejo todo como está. Y ahora viene lo interesante, ¿no? Ahora viene lo interesante y es, vale, ya he apilado, he pasado al estado Q de desapilar y ahora me toca desapilar. Y para desapilar voy a definir solo las transiciones que tienen interés, las transiciones que me van a llevar a aceptación y no voy a definir ninguna transición que no me lleve a aceptación, porque cuando esa transición, cuando ese caso ocurra, al no haber ninguna transición, el autómata se parará. Luego, si la palabra es del lenguaje, necesariamente, cada vez que esté en el estado desapilar y encuentre un 1, en la cima de la pila tiene que haber una U. Una U. Porque si la palabra se acepta, tengo que desapilar en el orden inverso que apilé. O sea, cada vez que encuentro un 1 o que leo un 1, en la cima de la pila tiene que haber una U. ¿Y qué haré? Seguiré en el estado de desapilar y desapilo la U. O lo que es lo mismo, la cambio por lambda. Y en el estado de desapilar, cada vez que leo un 0, en la segunda mitad de la palabra, como tiene que ser simétrica cuando apilé, en la cima de la pila tiene que haber una C. ¿Y qué es lo que hago? Cambio esta C por lambda, o lo que es lo mismo, la desapilo. Si todo va correctamente, llegará un momento en el que lo habré leído todo, no tendré nada que leer, y en la cima de la pila estará el Z, pero con el estado de desapilar. En ese caso, ¿qué hago? Si ya no tengo nada que leer y justo en ese momento en la cima de la pila está Z, el símbolo inicial, pues lo único que tengo que hacer es vaciar la pila. Y entonces me queda el último estado y el estado es, estoy en Q, nada que leer y pila vacía. Que por vaciado de pila, esto es que la palabra es reconocida por el autómata. Por favor, recordad, es importante que os deis cuenta que a este estado instantáneo final solo se llega si la palabra es de la forma Z2 Z reverse. Solo se llega ahí si la palabra es del lenguaje para el que hemos construido este autómata. Y hemos seguido la estrategia que os dije antes. Es decir, el primer símbolo y los siguientes hasta que llego al 2 los voy apilando en la pila encima del Z, por el orden en el que los leo. En el momento en que leo un 2, paso al estado de desapilar, Q, y a partir de ahí todos los símbolos que me vengan tienen que venir en el orden inverso, o sea, tengo que ir pudiendo desapilar la pila. Si la palabra es buena, acabaré de leerla justamente cuando tengo en la cima de la pila otra vez el Z. Y en ese caso no tengo nada que leer. Estoy en Z, vacío la pila y llego a este estado instantáneo final. Si la palabra no está en el lenguaje pues al apilar o al desapilar, o bien no llego al 2, pero realmente si la palabra no está en el lenguaje, el autómata compila no la va a reconocer. Se terminará la palabra y no estaremos con un Z en la cima de la pila. Este es un ejemplo de un autómata finito, determinista,
que reconoce, como os he dicho, que reconoce este lenguaje, el L1, que es Z2, Z a la R. Voy a daros ahora un ejemplo de un autómata finito con pila no determinista, que es el siguiente. Este. Ahora el lenguaje que queremos programar o que queremos representar con un autómata con pila ya no es el Z2, Z a la R, sino que es el Z, Z a la R. O sea, palabras de ceros y unos que son capicúas y que además tienen longitud par. O sea, que se pueden partir en un primer trozo de ceros y unos y luego a continuación ese mismo trozo dado la vuelta. Vale, voy a pasar otra vez a la pizarra para que veáis qué problemas puede haber con este lenguaje. Z, Z, R. Por ejemplo, una palabra que esté 0010 y luego 0100. ¿Veis? Z, Z reverse. Es de longitud par, no puede haber nada en medio, porque si no, no sería Z, ZR, sería con algo en medio. ¿Vale? Luego, ¿qué problema hay aquí? El problema que hay aquí es que si yo pongo aquí la pila e intento hacer la misma estrategia que antes, pues yo, vale, en la cima de la pila hay un Z, pero ahora estoy leyendo un 0. Vale, pues lo pongo. C. Pero ahora estoy leyendo otro 0. Pero tengo una duda, porque el autómata no sabe lo que hay detrás. Entonces el autómata se preguntará, vale, si no sé lo que hay detrás, imaginaros que de aquí para aquí no vemos nada. Si no sé lo que hay detrás, el autómata se pregunta, ¿este 0 es el que compensa a este otro y por tanto la palabra se va a terminar y ya tengo un ZZR? ¿O habrá más símbolos detrás de este 0? El autómata no lo sabe. No sabe si tiene que desapilar lo que ya apiló porque la palabra se termina o si tiene que apilar encima porque la palabra va a continuar. Nosotros sí lo sabemos, pero el autómata solo ha leído el primer símbolo, ha apilado aquí y ahora lee el segundo y no sabe si compensa a este y por tanto tiene que desapilar o si tiene que apilar encima. Nosotros sabemos que tiene que apilar encima, pero el autómata bien podía haber sido la palabra 00 y si fuese la palabra 00 entonces tendría que haber, primero cuando lee este, apilar el C y segundo cuando lee este, desapilar el C y por tanto quedarse con la palabra leída y Z en la cima de la pila. Por lo tanto, como no lo sabe, tiene que completar las dos opciones. ¿Lo veis? Tiene que completar las dos opciones. Esta es la idea. Nosotros sabemos que no, pero él tiene que completar las dos opciones. Aquí lo que tendría que hacer es apilar otro C delante. Pero cuando lee este 0, vale, cuando lee este 0, pues no sabe si hay que desapilar porque luego va a haber otro 0 o si hay que apilar delante. No lo sabe. Hay una disyuntiva en cada símbolo. Una disyuntiva que es o apilar o desapilar. Espero que hayáis entendido la dificultad. Por lo tanto, en este caso, el autómata tiene que ser no determinista. Y aquí lo vais a ver cómo intentamos solventar este problema. ¿De acuerdo? Aquí es lo que dice, nos falta el marcador de la mitad de la palabra y por tanto no sabemos cuándo tenemos que dejar de apilar y comenzar a desapilar. Eso no se sabe. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que contemplar todas las posibilidades. Y aquí tenéis el autómata con pila, que como veis tiene, bueno, como alfabeto 01, utiliza tres símbolos correspondientes a la pila, solo dos estados, el de apilar o desapilar, el estado inicial que hay en la cima de la pila es Z,
el estado inicial del autómata es P, y bueno, la función delta que aquí he llamado F y no tiene estados finales. Mirad, voy a intentar ir explicando instrucción por instrucción. La primera instrucción lo que hace es que si estoy en el estado de apilar, tengo Z en el inicio de la pila y estoy leyendo un 0, ¿qué hago? Apilo la C encima de la Z. Este es lo mismo, lo análogo, pero si la palabra empieza por 1. Si la palabra empieza por 1, si estoy leyendo un 1 y en la cima de la pila tengo Z, pues esta instrucción lo que hace es apila un 1 encima de la Z. O sea, el primer símbolo que leo o es un Z, o es un 0, o es un 1. Perdón, o es un 0 o es un 1. Y apilo. ¿De acuerdo? Esto para el primer símbolo. Pero continuamos. Voy a explicar la siguiente instrucción. Esta instrucción. Pues soy capaz, a ver si se va esto. Parece que no se va. Bueno, la tercera instrucción ya se irá. Esta instrucción lo que intenta ver es cómo aceptamos la palabra vacía. Es decir, la palabra vacía responde a ZR. Por tanto, si no tengo nada que leer porque la palabra es vacía y en la cima de la pila está el Z, lo que dice esta instrucción es que vacíe la pila. Vacío el Z y por tanto acepta la palabra vacía. Esta instrucción es en definitiva para que se acepte la palabra vacía. ¿De acuerdo? Bueno, parece que... Ahí está. Esta instrucción lo que hace es, repito, esta instrucción lo que hace es aceptar la palabra vacía. Y con esto determinamos todo lo que corresponde al primer símbolo de la palabra. ¿Qué hace esta instrucción? Esta instrucción lo que hace es que si esta instrucción es la misma que esta, por tanto no debería estar. Olvidaros de esta porque es la misma que esa, por tanto no debería estar. Estas instrucciones que tenéis aquí corresponden al primer símbolo, que puede ser un 0, o puede ser un 1, o puede ser la palabra vacía. ¿Vale? ¿Cómo funcionan ahora las siguientes instrucciones? Las de los siguientes símbolos. Pues estas instrucciones lo que hace es, evidentemente, si en la cima de la pila tengo una U, lo que sea aquí, ¿no? Si en la cima de la pila tengo una U y estoy leyendo un 0, está claro que no se puede desapilar, porque solo se desapila cuando lo que leo coincide con la cima de la pila. Luego, si en la cima de la pila tengo una U y estoy leyendo un 0, hay que apilar encima de la U una C. Y si en la cima de la pila tengo una C y estoy leyendo un 1, pues no queda otra que apilar esa U encima de la C. Estas dos instrucciones responden a eso. Cuando lo que leo no coincide con lo que hay en la cima de la pila, hay que apilar. ¿De acuerdo? Y aquí viene el no determinismo. ¿Qué pasa cuando lo que leo, un 0, coincide con lo que hay en la cima de la pila?
Pues aquí viene el no determinismo, porque hay que contemplar los dos casos. Caso 1, que sea el momento de comenzar a desapilar y por tanto ese cero que estoy leyendo compensa el cero justo anterior y por lo tanto lo sustituyo por lambda. O el caso en el que todavía no hay que comenzar a desapilar y entonces esa C hay que apilarla encima de la que ya había en la cima de la pila. ¿Entendéis? Caso análogo. Si estoy en el momento de apilar, leo un 1 y en la cima de la pila coincide que también está el símbolo asociado al 1, pues tengo que contemplar los dos casos. Igual es el momento de comenzar a desapilar y ese 1 que estoy leyendo compensa el que acabo de leer justo antes y que me determinó la U, o bien aún no ha llegado el momento de desapilar, con lo que sigo en P y apilo esa U encima de la otra U. Aquí es donde se produce el no determinismo, el caso de seguir apilando o comenzar a desapilar porque la palabra empieza a compensarse los símbolos que siguen con los que ya se han leído. Este es el no determinismo. Y claro, en estas tres transiciones determinan los casos en los que desapilo. Y los casos en los que desapilo, pues son los siguientes. Para desapilar, tengo que leer un 0 y que en la cima de la pila haya una C para quitar esa C. Y para desapilar, tengo que leer un 1 y que en la cima de la pila haya una U para quitar esa U. Y para ir compensando lo que he apilado antes. Y pasa algo análogo como en el caso anterior del determinista. Al final, si llego a que terminé de leer y en la cima de la pila está de nuevo el Z, vacío la pila. Si estoy desapilando, no tengo nada que leer, desapilando, o sea, en Q, nada que leer, o sea, lambda, y la cima de la pila está Z, pues ¿qué hago? Vacío la pila. De manera que cuando la palabra es aceptada, llego a un estado instantáneo final del autómata de estar en Q, nada que leer y pila vacía. Mirad, en la diapositiva siguiente tenéis un ejemplo, vais a ver un ejemplo de la ejecución de este autómata con pila para la palabra, la que pone ahí, que es la 0, 0, o sea, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Aquí tenéis la descripción instantánea. Voy a ponerlo un poco más grande para que lo veáis. Un poquito más grande. ¿Vale? Ahí está la palabra. Y ahí tenéis la descripción instantánea. Inicialmente estoy en el estado P de apilar y tengo que leer toda la palabra y en la cima de la pila hay una Z. Fijaros, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer el andamojamiento de pasar directamente a desapilar, como corresponde a este caso. Estar en P, perdonad, a este caso. Estar en P, lambda Z, el que aceptaba la palabra vacía, que es, estoy en P con un lambda movimiento, vacío la pila. Bueno, pues si esto lo hacemos, pues pasaríamos de P a Q. No, perdón, estoy en P. A ver.
Estoy en P, leyendo un 0 y Z. Bueno, podría hacer un movimiento de pasar de P a Q, eso es, pasar de P a Q y no hacer nada, y aquí me quedaría mucho por leer, y por tanto esto es un camino malo, pero otra opción es leer el 0, y apilar una C encima de la Z. Si voy por aquí, estoy en P, leyendo otro 0, pero no sé si hay que apilar, si hay que pasar a Q, no sé si hay que pasar a Q y desapilar esta C, porque 0 y C coinciden, o si hay que seguir en P y apilar esta C encima de la otra. Si vais siguiéndole la transición a este árbol, os daréis cuenta que esta transición, este camino que he marcado, es el único camino que me lleva a el vaciado de pila. Todos los demás caminos que queráis hacer, todos los demás caminos llevan a una situación que no es de vaciado de pila. Si vais viendo el camino correcto, mirad, en este caso, pues apiló una C más. Aquí, en este caso, lee un 0 y también lo apila. Ahora, leo un 1 y también lo apila. Y ahora, de las dos opciones, la buena es comenzar a desapilar. Con P un 1 y en la cima de la pila una U, pues pasa al estado de desapilar y desapila la última U, la que está en la cima, y queda C, C, Z. Con este 0 sigue desapilando, ahora desapila y quita la C de la cima de la pila y le queda C, Z. Como estoy leyendo un 0 y en la cima de la pila hay una C, desapilo y me queda nada que leer y Z. Y estando en Q, nada que leer y Z, vacío la pila y este estado hace que sea un estado de aceptación instantáneo porque la pila está vacía y nada que leer y la palabra es aceptada. En resumen, en un autómata finito no determinista funciona parecido a los autómatas finitos deterministas. Es decir, de todos los casos posibles, si hay uno que me lleva a estar con la pila vacía y nada que leer, se acepta. Y si no, no. Si yo creo que repasáis ahora, después de ver el algoritmo, si repasáis este autómata, si repasáis el autómata el autómata con pila las transiciones, veréis que responde al algoritmo que os comenté antes en la pizarra. ¿De acuerdo? Al igual que pasaba con los autómatas finitos tradicionales de lenguajes regulares, una de las cosas que nos podemos preguntar es, ¿los autómatas con pila deterministas y no deterministas son equivalentes? Pues bueno, en los autómatas con pila no sucede eso. Un autómata con pila determinista no reconoce todos los lenguajes libres de contexto. Los autómatas con pilas deterministas tienen menor alcance que los no deterministas. Los autómatas con pila deterministas, como os dice aquí, solo reconocen un subconjunto de los lenguajes libres de contexto, aunque sí reconocen todos los lenguajes regulares. Los autómatas con pila no deterministas reconocen todos los lenguajes libres de contexto. Todos. Y no solamente los, sino todos. Es decir, los autómatas con pila no deterministas son los verdaderamente equivalentes a las gramáticas. Aquellos que reconocen todo lo que las gramáticas libres de contexto generan. Mientras que los deterministas son
tienen menos alcance. No utilizan backtracking, son más eficientes, pero tienen menos alcance. Así que si queremos alcanzar todos los lenguajes libres de contexto, no tenemos más remedio que meternos en el conjunto de los autómatas con pila no determinista, porque tienen un mayor poder computacional. Con esto, bueno, pues con esto ya casi finalizamos el tema y ya solo nos queda conectar los autómatas con pila con las gramáticas. Al igual que en su momento conectamos los autómatas finitos con las expresiones regulares. Es decir, vamos a conectar ahora en un solo sentido. Lo que vamos a ver es cómo pasar de una gramática a un autómata con pila. Cómo pasar de una gramática a un autómata con pila equivalente. Eso es lo que vamos a ver. Aunque sean equivalentes, aunque para todo autómata con pila hay una gramática que genera el lenguaje reconocido por el autómata, lo que vamos a ver ahora es la demostración de este teorema que tenéis aquí, que dice que para cada gramática libre de contexto existe un autómata con pila que reconoce el lenguaje generado por la gramática. Con esto terminaremos el tema. Y el método para construir, aunque me estoy pasando del tiempo, creo, no, todavía no, pero casi me voy a pasar del tiempo, me vais a permitir que me pase 5 minutitos para explicaros cómo pasar de una gramática libre de contexto a un autómata con pila equivalente. Supongamos que tenemos esta gramática libre de contexto. Esta gramática libre de contexto que tiene estas producciones, que genera un lenguaje, el que sea. La idea para construir el autómata con pila equivalente está inspirada en la método de derivación más a la izquierda de la gramática para construir o generar una palabra. Fijaros en esta palabra. ¿Cómo genera la gramática esa palabra? Pues muy fácil. Primera producción, S produce AB. Después sustituyo la A por A mayúscula B, utilizando la regla correspondiente. Después vuelvo a sustituir la A mayúscula por A mayúscula B, usando la regla correspondiente. Después elimino la A mayúscula, quedándome a B, B mayúscula. Y después la B, para obtener la C, sustituyo la B mayúscula por la regla C, B mayúscula. Y finalmente sustituyo la B por lambda, quedándome la palabra AABBC. Bueno, ¿cómo podríamos llevar esta idea a la pila de un autómata? Bueno, pues para llevar esta idea informal, la pila de un autómata, sería algo así como esto. Mirad, aquí voy a centrarme en este trozo que es la derivación que hemos visto antes y la pila. Mirad, ¿cómo haría una traza un hipotético autómata que intentase seguir este proceso que usa la gramática al generar, pero que siga este proceso, pero para reconocer? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues ese sería el axioma, sería el símbolo inicial de la pila. Después, ¿cómo haríamos? Como estoy, generando, como estoy produciendo AB, la pila usaríamos la regla S produce AB y en la pila habría encima A mayúscula, B mayúscula. Después, ¿qué hago? Como uso la regla A mayúscula se sustituye por A mayúscula B, sustituiríamos la cima de la pila A mayúscula por A mayúscula B. ¿Veis? He sustituido la A mayúscula por A mayúscula B. Después, una vez que encuentro
en la cima de la pila un terminal, ese terminal sin duda alguna es el primer símbolo de la gramática. Este terminal, que corresponde a esta cima de la pila, corresponde al primer símbolo, a este A, a esta A. Entonces lo quito y me queda en la pila A mayúscula BB. Tengo que usar una regla que sustituya A mayúscula por algo. Pero como he usado la regla A mayúscula por A mayúscula B, pues sustituyo esta A de la cima de la pila por A mayúscula B otra vez. Y así obtengo la segunda A. Cada vez que tengo un terminal en la cima de la pila, lo quito. Lo he conseguido. Después, como uso la regla, aquí uso la regla de sustituir A mayúscula por lambda, ¿qué hago? Pues lo que hago es sustituir A mayúscula por lambda, o sea, quitarla de la pila. Y me queda B mayúscula. Como tengo un terminal en la cima de la pila, lo consigo y lo desapilo. Y el segundo terminal lo consigo y lo desapilo. Y en la pila solamente me queda la B. Como utilizo ahora la regla B mayúscula CB, sustituyo esta B de la cima de la pila por CB. Y ya tengo el último terminal que corresponde a la palabra, esta C, y en la cima de la pila tengo una B que aplico la regla de sustituirlo por lambda y ya tengo la pila vacía. Es decir, ¿qué voy haciendo? ¿Qué voy haciendo? Pues lo que voy haciendo es, a partir de las reglas que voy usando para generar la gramática, voy haciendo una traza de cómo se va modificando la pila, de manera que cuando en la pila, en la cima hay un terminal, simplemente lo desapilo, y cuando en la pila hay en la cima una variable, simplemente sustituyo esa variable por una regla, la regla que utilice para generar la palabra. ¿Esto qué motivación nos produce? Pues esto nos produce la siguiente motivación, que si tenemos una gramática libre de contexto, formada pues por un conjunto de variables, un conjunto de terminales, una variable de partida S y un conjunto de reglas P, el autómata con pila no determinista equivalente estará formado por los símbolos que puede haber en la cinta son los terminales, son los símbolos como los que se construye la palabra. Los símbolos de la pila, como ya visteis en ese simulacro de antes, los símbolos que pueden aparecer en la pila son tanto variables como terminales. Me basta, y esto es lo increíble, con un único estado. Y el símbolo inicial que hay en la pila será la variable de partida. ¿Y cómo se va construyendo el autómata de acuerdo a las reglas? Pues mirad, para cada terminal de la gramática, para cada terminal que haya en la gramática, aquí pongo por ejemplo el A, pero para cada terminal, aquí pongo el A, pero esto hay que ponerlo para todos los terminales, para cada A perteneciente al conjunto de terminales, cuando en la cima de la pila haya una A y yo esté leyendo una A, lo que hay que hacer es desapilar esa A de la cima de la pila. ¿Por qué? Porque la A que estoy leyendo es la que acabo de conseguir en la cima de la pila. Y por tanto es un símbolo de la palabra que se ha obtenido en la generación y por tanto la reconozco como tal. Pero tiene que coincidir lo que estoy leyendo, el terminal que estoy leyendo, con el terminal que está encima de la pila. Si no, esa palabra ya no se va
a reconocer. Y luego, cada vez que en la cima de la pila hay una variable, estando en Q, pues ahí aplico tantos lambda movimientos como reglas haya en P, estando la A mayúscula en su parte izquierda. Es decir, sustituyo la A de la cima de la pila por todas las posibles alfa, siendo A produce alfa una producción. Ahí está el no determinístico, porque puede haber muchas de estas. Bueno, pues por cada una de ellas, un Q alfa. Es decir, cada vez que en la cima de la pila hay una variable, digamos A mayúscula, tengo que contemplar todas las posibles sustituciones de esa variable A mayúscula de la cima de la pila por todas las partes derechas de reglas en P que tengan la A mayúscula en su parte izquierda. Estos son, repito, los dos casos que se contemplan para construir el autómata con pila. Primero, el siguiente. Para cada terminal se pone esta regla, que es, cuando estoy en Q, leyendo una A, y en la cima de la pila hay esa misma A, la desapilo. Y para cada regla a producción A produce alfa en P, cuando tengo A en la cima de la pila, estando en Q, sin necesidad de leer nada, sustituyo la A de la cima por el alfa que esté en la parte derecha de sus lambda producciones. Creo que todo esto quedará mucho más claro con un ejemplo. Aquí tenéis una gramática un tanto compleja, pero es una gramática que en principio pues representa o genera todas las expresiones algebraicas con sumas y productos, más o menos, creo que eso es lo que genera. Mirad, el conjunto de terminales, este. Y el conjunto de variables, pues E, T y F. Y la variable de partida, E. Vale. Pues entonces, si aplicamos esto primero, para cada terminal, FQAA, Q lambda. Bueno, pues si lo aplicamos, para todos los terminales tengo, mirad, Q, ¿no? F, Q, identidad, Q lambda. El de la suma, F, Q, más, Q lambda. El producto, F, Q, producto, Q lambda. Abrir corchete, F, Q, abrir corchete, Q lambda. Y cerrar corchete, F, Q, cierro corchete, Q lambda. Para cada terminal pongo la transición F, Q, terminal, ese mismo terminal, y que es desapilarlo. Ahora, voy viendo las reglas. Vamos a ver. Para E, para la variable E, ¿cuántas reglas tienen E en su parte izquierda? 2. E más T y T. Pues tengo F de Q lambda E para E
Pues tengo Q, E más T y Q, T. Ahí está el no determinismo. Q, E más T, porque aquí está el alfa S más T, y Q, T, porque hay otra regla que es E produce T. Y ya tengo puestas todas las transiciones para la variable E mayúscula. Para la variable T mayúscula, ¿cuántas producciones tiene T mayúscula? Pues tiene también otras dos. En su parte derecha, T por F o F. Pues las transiciones que involucren a T tenemos, que están aquí, F de Q lambda T, tenemos Q T por F o Q F, que corresponden a estas dos. Estas dos se corresponden con estas dos. Y ya tengo las de T. Finalmente, las de F. ¿Cuántas reglas tienen a F en su parte izquierda? Dos, que son esta y esta. Pues entonces las transiciones en el autómata con pila no determinista para F son estas dos. Q, abro corchete, E, cierro corchete, y Q y D. Como podéis observar, si lo repasáis vosotros ahora, estas transiciones del autómata con pila, estas transiciones corresponden a estos dos casos explicados aquí. Es decir, repito una vez más. Por un lado, tenemos las transiciones que corresponden a los terminales, a los 5 terminales, y por otro lado, las transiciones que corresponden a las variables. Y este autómata con pila es precisamente el autómata que reconoce las palabras, este autómata con pila reconoce precisamente, este autómata con pila reconoce precisamente las palabras que genera esta gramática. Y os propongo como ejercicio que proceséis, que hagáis la traza de este autómata con pila, que hagáis la traza con estas palabras. Intentad hacer la traza de este autómata con pila que hemos construido con esas palabras. A ver si qué os da. Primero podéis generarlas con la gramática, a ver si se pueden generar. Y después, bueno, las metéis en el autómata, hacer la traza, conforme a lo que hemos visto ayer, y a ver qué tal os va. Si tenéis alguna duda, como siempre, las preguntas por el foro. Y bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos el tema, porque veis que empieza aquí las propiedades de los lenguajes de contexto. Y como esto de los autómatas con pila, pues tiene su misterio, su dificultad, su lío, que yo al explicaroslo así, sin veros, pues realmente no puedo incidir en lo que entendéis y en lo que no entendéis. Yo creo que os voy a convocar para la semana que viene, seguramente el lunes, en algún momento. Voy a pensar en la convocatoria mañana, estaros atentos al campus virtual, porque el lunes por la mañana, pues no sé, a las 11 posiblemente, os convoque por el Microsoft Teams, si soy capaz a hacerlo, que yo creo que no me será muy complicado, a una sesión tutorial grupal en la que yo pueda por lo menos oíros, veros y oíros, y que me planteéis un poco
las dudas de todo este tema, del tema de los lenguajes libres de contexto, porque con esto terminamos con el tema de los lenguajes libres de contexto y ya lo que nos queda es pues el tema de los grafos. Por tanto, yo creo que procede que en la próxima clase de seminario, que es el próximo lunes, pues resolvamos dudas de todo este tema que os puedan surgir y en ese caso yo, independientemente de las dudas que me podáis plantear por el campus virtual, pues haré una sesión de Microsoft Teams, así que iroslo instalando, iros familiarizándoos con él, supongo que ya lo habréis usado en otras asignaturas, con lo cual, al no ser la primera vez, no os va a resultar nada nuevo. Bueno, muchas gracias, perdonad por este exceso bastante grande que he tenido, pero quería terminar el tema y nada, el próximo día ya nos vemos y hablamos y nada, seguid estando bien, seguid aguantando con ánimo este confinamiento, unos mejor, otros peor, y seguid estando activos. Un saludo y hasta pronto.